Si tú no sabes cuáles son tus dones, cuál es tu talento, tampoco puedes llegar al propósito. Alguien que es un extraño para sí mismo no puede desarrollar el propósito. Todo lo que hacemos lo hacemos por los demás, aunque no lo sepamos. Si tienes claro cuál es tu foco, qué es lo que te hace vibrar, pues trata de apartar la influencia o la intensidad que esas personas generan en ti y trata de generar un contexto completamente nuevo y diferente. Hay que empezar por lo pequeño. Si no eres capaz de hacer lo pequeño, tampoco podrás hacerlo grande. El ambiente te va en contra, porque a la gente no le gusta el cambio ajeno, sobre todo. Y a veces hay como una distorsión en lo que realmente tu alma anhela y tu alma necesita experimentar en esta vida, ¿no? ¿Cómo uno puede diferenciar de si efectivamente tengo que seguir realizando ese esfuerzo o es momento de cambiar de Ikigai? El cuerpo nos avisa de muchas cosas. Tu propósito a partir de ahora es buscar tu propósito. Si el universo en el que tú quieres vivir no existe, tendrás que crearlo, ¿no? ¿Qué tal, familia? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Destellos de Sabiduría. Bueno, hemos tenido a Alex Rovira, a Antonio Bolinches y faltaba el tercero de la tríada galáctica, que es Francesc Miralles. Mucho gusto, querido. Encantado. Ay, Gracias. bienvenido, perdón, que hablo en catalán. Exacto. Bienvenido. Nada, pues un placer tenerte aquí y completar el grupo, que ya nos vienes recomendado por Xavier Guix, por los dos que he mencionado, por mucha gente. Y nada, es un placer tenerte y poder charlar de todos los temas que controlas, que por cierto... Exacto, Ya que tenemos aquí el una ejemplar. primicia. Una primicia que es un libro que llega a las librerías a final de marzo. El Ikigai del dinero, que puede despistar un poco el dinero, en realidad es cómo dedicarte a lo que te gusta y hacer de ello tu medio de vida, a través de muchos casos y de mucha estructura. Muy bueno. De que nos pueden inspirar, ¿no? Yo creo que es muy útil este libro. Sí. Espero que lo sea para mucha gente. Sí. Y tanto. El Sin tema duda. del Ikigai, del propósito, por decirlo de algún modo, es un tema que tocamos bastante en este podcast, que nos O sea, interesa no así, mucho. no con este concepto, No, este nombre. Me refiero a que es como que siempre sale, directa o indirectamente, esta cuestión, o sea, que nos viene casi al dedo, ¿no? Tener un experto en esta materia. Antes hablábamos de Rollo May, Sí. que seguro que un libro que conoces, que se llama El hombre en busca de sí mismo, habla de que él considera que el principal problema del ser humano es su vaciedad, su vacuidad, ¿no? Del no saber quién soy, ni tan siquiera lo que siento, ¿no? Y eso me sospecho que tiene bastante que ver con esa pérdida del propósito. Sí, de hecho, el Ikigai, cuando se trabaja en taller, se trabaja con 4 círculos que eran previos a nuestro libro. Cuando no había ningún libro de Ikigai, que nosotros escribimos el primero, con Héctor García, sí que había los 4 círculos que se usaban en marketing. No sé por qué motivo, ¿no? Y uno era el que tú dices, ¿no? Aquello en lo que soy bueno. Si tú no sabes cuáles son tus dones, cuál es tu talento, tampoco puedes llegar al propósito, porque el propósito está muy conectado con lo que se te da bien hacer. Y este libro que dices de Rollo May, alguien que es un extraño para sí mismo o que vive según las directrices de otros, no puede desarrollar el propósito porque no sabe quién es, y si no sabes quién es, tampoco sabes qué quieres de la vida. Claro, vamos a empezar por el principio porque ahora me estoy poniendo en la piel de muchas personas que nos están escuchando que quizás no han escuchado nunca el término Ikigai, ¿no? O sea, si os parece, empezamos por qué es el Ikigai, de dónde viene. Sí, es una palabra japonesa de estas que no se pueden traducir con un solo término, que normalmente lo traducimos por propósito de vida, razón por la que estás en el mundo, misión o el motivo por el que te levantas de la cama, y es una palabra que existía en japonés, pero que no se usaba en Japón tampoco. Era una palabra como aquí hay la palabra duende aplicado a la música flamenca, ¿no? Pero el duende no se usa en la conversación cotidiana, en Japón tampoco. Y fue a partir del libro publicado hace 10 años nuestro, que se ha traducido en 70 idiomas, que ¿cuál es tu Ikigai? Ahora es una pregunta común en Japón, Estados Unidos o aquí incluso. ¿Por el libro? Por el libro, todo viene por el libro. Fuerte. Ha puesto esta palabra en el mapa, en todas partes, incluso en su país original. Sí, porque yo nunca no conocía, y, o sea, y conozco esta palabra por ti, básicamente. Sí, si buscas Ikigai, sale Francesc Miralles. Y luego hay cientos de libros que se han escrito de otros autores de Ikigai. Inspirados en esta... Pero este se publicó justo ahora hace 10 años. Qué fuerte. Y podemos preguntar, porque claro, la primera, que tengo mucha curiosidad en la historia. ¿Cómo Francesc conoce este concepto, esta palabra, y decide escribir sobre él mismo? Pero fue una serendipia de estas tipo Cristóbal Colón, que iba buscando las Indias orientales o occidentales y acabó encontrando a América, ¿no? Nosotros fuimos a Okinawa para estudiar la longevidad, no el propósito en la vida. Y porque había un pueblo en Okinawa que tenía el récord Guinness
de centenarios. Era el lugar con más centenarios cada 1000 habitantes. Es un pueblo que están amargados hoy en día por culpa del libro, que se llama Ogimi, porque era un lugar donde se vivía muy tranquilo, donde no había ningún restaurante, ninguna tienda, y ahora hay cientos de personas que van cada día, hay tiendas de souvenirs, hay 2 youth hostels también, entonces se ha convertido en un lugar turístico. Claro, yo cuando estudiaba en la universidad me interesaba mucho la antropología y había un libro del antropólogo inocente que se leía en aquella época y dicen, el antropólogo no debería cambiar el lugar que está estudiando. Y en este caso no fue posible porque hay tanta gente que conoce el libro y en el libro se narra el viaje a Ogimi que hay gente que quiere hacer este viaje, ¿no? Entonces vas por allí y bueno, hay gente que está contenta porque ha abierto negocios y muchos que están enfadados porque han perdido la calma. Y ahora, Francesc, molaría hacer un estudio a raíz de ¿no? Podríamos decir el protagonismo de ese lugar ahora y de las visitas que recibe, estudiar si la longevidad sigue igual o no. Bueno, ¿o los has estresado? La longevidad hay que volverla a medir porque cuando se hizo todo el tema de las zonas azules, que eso es previo a Ikigai un par de años, lo hizo un periodista de National Geographic, donde yo también he trabajado, Dan Butler, que luego hoy en día hay una serie. Eso se hizo antes de la pandemia. En la pandemia murió un montón de gente, entonces hay que volver a recalibrar dónde se vive más. Se cree, no hay datos definitivos, que la zona azul número 1 del mundo es Galicia ahora mismo y concretamente la provincia de Ourense, donde hay muchísimos centenarios. O sea, puede ser que hayan superado los de Okinawa. Habría que mirarlo, pero es interesante esto. Oye, es que esto me parece... Y bueno, cuenta, ¿no? ¿Cómo en ese estudio de longevidad encuentras este término? Sí. ¿Y cómo? Mira, nosotros queríamos estudiar la longevidad solo y conocíamos todas las zonas azules y como Okinawa era la número 1 y además había ese pueblo que era el pueblo con más centenarios del mundo, proporcionalmente fuimos allí. No fue fácil ir allí porque Japón no es como España, que tú puedes ir con un micrófono entrevistando a la gente. Allí hay mucho respeto a la gente mayor, hay que tener el permiso de todo el mundo para ir a preguntar algo a alguien. Entonces, contactamos con el... Fue meses, la producción llevó meses. Contactamos con el ayuntamiento, querían saber quiénes éramos y el libro y tal. Entonces, al cabo de 4 o 5 meses, nos asignaron, pagando, un tal señor Miyagi, como el de Karate Kid. ¡Wow! Eso lo he explicado un poco. Señor Miyagi cobró algo que yo no sé, a través del suegro de Héctor García, que está casado con una mujer de Okinawa, para llevarnos a los grupos de ancianos y hacernos un poco, abrirnos las puertas. Tener acceso a todo eso. Entonces, nosotros inicialmente mirábamos los hábitos de la gente longeva, ¿no? Que tiene mucho que ver con el no estrés, ¿no? En aquella época no llegaba ni no sé ahora, la cobertura de WhatsApp no llegaba. Para poner un WhatsApp había que subir a una montaña, que había una antena y de ahí actualizabas, ¿no? Voy a palmar joven. Sí, vida al aire libre, que esto está muy estudiado por la cronobiología hoy en día, que la gente que vive fuera viven más. ¿Por qué? Porque sincronizan los relojes internos con el gran reloj externo, que es el sol, es la luz. Entonces, por eso en Ourense y en muchos sitios, estos señores, estas mujeres que están todo el día fuera en el huerto, viven más porque no están bajo techo. Y los ritmos circadianos, el hambre, el sueño, va mucho más acompasado con la vida. Entonces, eso ahí lo tienen. Luego que comen relativamente poco en comparación a nosotros. Aplican la ley del 80%. O sea, siempre paran un poco antes de que se acabe el hambre. Y eso, esa ingesta, que no es hacer dieta, un poco por debajo del apetito, hay estudios médicos que dicen que podría aumentar la vida de 7 a 10 años. Qué fuerte. Porque nosotros en la cultura latina, ¿no? Si te invitan a una cena, comes el doble. A mitad del segundo plato estás colapsado, pero luego viene el postre y los petit forts y viene un montón, y los whiskies. Y la sobremesa. Y lo que surja, ¿eh? Entonces, claro, eso acorta la vida. Pero quizás los 2 temas que fueron más interesantes fue ver que la red social es básica para la longevidad y ahí vimos que en este pueblo en aquel momento habían 2.700 personas, muy extenso, pero los 200 que estaban en un mismo sitio no se trataban como vecinos o como amigos, como familia. Todo el mundo se trata como familia. Entonces, hay una vuelta al clan, a la tribu, que te da mucha seguridad. Incluso hay unas estructuras que se están replicando que se llaman moais,
que son círculos de ayuda mutua en los cuales tú te encuentras con gente con tu propio interés, por ejemplo, porque son mayores, o porque os gusta la comunicación, o porque os gusta la psicología, y se reúnen no solo para celebrar cumpleaños, deportes, que también lo hacen, sino para ver qué puedo hacer yo por ti y tú qué harás por mí. Y cada círculo tiene su propio banco. Tienen una caja donde hay un dinero común, que son unos $25 al mes, y cuando alguien tiene un problema médico, se rompe una ventana, se paga con el dinero de todos y ya lo devolverá. Qué fuerte, me parece espectacular. Y eso se está replicando de manera interesante y para la tercera edad. Y sin intereses. A diferencia de los malditos bancos. Es como cuando un padre coge dinero de la hucha del hijo que luego lo devuelve, se supone. Ojo que no se entere el gobierno que aún pondrá impuestos a ese tipo de donación. Entonces vimos que esto era muy importante para ellos por la seguridad que les da, ¿no? Y luego que toda esta gente tiene un propósito para cada día, ¿no? Que en este caso, una sociedad sencilla, lo que les gusta es el huerto y los amigos. No les gusta el arte contemporáneo o estudiar otro idioma porque es una vida como era aquí hace 200 años. Oye, no sé tú, David, yo me acabo de preocupar un poco. Los moais porque no cumplo ni un requisito para ser longeva. Lo que es muy interesante que la adaptación del Moai a Occidente, que empezó en California, pero ha llegado a Cataluña también, lo hace la gente que prepara los últimos años antes de morir. Por ejemplo, compran un antiguo hotel o un monasterio que está abandonado entre 8 o 10 personas, de manera que los últimos 6-7 años vayan a vivir allí, paguen entre todos un médico y una persona que limpia o que cocina y que sean dueños de los últimos años de su vida y no un juguete en una residencia donde vuelves a ser un bebé. Otra vez. Deprimente. Entonces, mira, por ejemplo, puedo decir que personas muy famosas de este territorio, Joan Garriga, Mireia Darder, tienen un edificio comprado entre un grupo para pasar la vejez en un Moai. O sea, Moai significa un espacio físico compartido de comunidad. Como círculo podemos traducirlo, para entenderlo nosotros, como círculo de ayuda mutua. Es que los Moai son los de Isla de Pascua, sí, ¿sabes? Curiosamente es la misma palabra, pero esta palabra Rapa Nui coincide por casualidad, no tiene relación con el japonés. Qué fuerte. A mí me surgen varias preguntas con todo lo que has contado, porque ahora entiendo que tú ibas tratando de investigar la longevidad, ¿no? Las zonas azules se les llama, sí, ¿verdad? Entonces íbamos, pero lo curioso que el primer libro de Ikigai, que es rojo, se habla mucho de longevidad y de alimentación. Sí. Jamás en ninguna entrevista nos pregunta a nadie qué hay que hacer para llegar a los 100 años. Parece que a la gente no le interesa llegar a los 100. La gente quiere llegar a los 80, a los 90 en plenitud de facultades y con un sentido de utilidad. Más que lo numérico, que está bien, les gusta lo cualitativo. Lo cualitativo. Sí. Tiene bastante sentido. Tiene sentido. Y dentro de estos factores que afectan a esta longevidad, uno es ese propósito, ese Ikigai. Sí. Has mencionado algo muy interesante, que es la comunidad. La comunidad, que eso, el famoso estudio de Harvard, que duró 80 años, el factor número 1 de felicidad era tener buenas relaciones, llevarte bien con tu familia. ¿Con tu esposa? Llevarte bien con tu esposo. David? Te va la vida, ¿eh? Llevarte bien con tus hijos, con tus colaboradores y con tus vecinos. La gente que tiene buenos vínculos, que es simpática y que es querida, vive más. Bien, y fíjate, si bien esta relación, ¿no?, entre las relaciones interpersonales y la longevidad es la que acabas de mencionar, ¿hay relación entre el Ikigai y las relaciones interpersonales? Me interesa ese punto. Bueno, yo diría que el Ikigai puede ayudar a unir a personas con el mismo propósito, ¿no? Yo siempre, cuando voy a escuelas o a institutos, claro, a veces siempre sale el friki, pues que es dibujante de manga o que ha empezado a componer música electrónica. Yo siempre digo, haz comunidad con gente como tú, no vayas solo, porque yo viví esto. Mira, yo cuando empecé estudiando en la Universidad Autónoma y luego cambié a la UB para hacer solo filología alemana. Pero cuando iba a la Autónoma, que eran anglo-germánicas, eran clases de 100, 120 personas, yo me decepcioné socialmente, porque yo había visto películas americanas donde el college, la universidad era un lugar donde hay bandas de rock, clubs de lectura, gente súper enrollada, se hacen proyectos, filmamos una película. Yo llegué allí, en una carrera de filología, no había nadie que leyera por gusto. O sea, la gente leía lo que entraba en el examen
iban con unas carteritas como de plástico de la época y ya está. Y si te encontrabas a alguien en la cantina, te decía, oye, ¿esto entra o no entra? Era una puta oficina, era, perdonad por la palabra. Sí, Entonces, aquí puedes decir todas las palabrotas que sientas. Yo me decepcioné y pensé, ¿dónde está ese ambiente cultural, bohemio, artístico? Entonces ahí llegué a una conclusión que fue muy importante en mi vida. Pensé, si el universo en el que tú quieres vivir no existe, tendrás que crearlo. Y eso me sucedió después de leer un libro que se llama El mago, de John Fowles, que es una novela. Entonces empecé a generar Moai de lo que yo echaba en falta. Entonces yo, sin saber incluso todo esto de que existía, ¿no? Entonces, porque yo en aquel momento tenía mi primer piso de alquiler, un piso muy, muy pequeñito en el Born de Barcelona. Había un piano, porque yo lo tocaba. Entonces empecé a invitar poetas, gente del Institut del Teatre, gente interesada en una cosa. Entonces se empezaron a montar unas fiestas tremendas de gente que le gustaba la poesía, la interpretación, el vino, la fiesta. Entonces se creó ese ambiente que no existía. Entonces, yo creo que el Ikigai, cuando tú tienes claro cuál es tu propósito, el siguiente paso tiene que ser encontrar tu tribu o crearla. Es buenísimo esto, es buenísimo. Porque antes ya has dejado entrever que la gente que está como muy entregada a los demás y pierde ese, ¿no? Y eso genera ese vacío, es difícil que encuentren. Claro, aquí estás cambiando como el eje, la direccionalidad, que es, bueno, toma tú esas riendas, ¿no? Si tienes claro cuál es tu foco, qué es lo que te hace vibrar, pues trata de apartar la influencia o la intensidad que esas personas generan en ti y trata de generar un contexto completamente nuevo y diferente. Sí, porque para el propósito tampoco lo puede realizar una persona sola. O sea, a ver, puede ser que si es un tío muy raro, tipo Salinger, pues te encierres 20 años en tu casa escribiendo no sé qué, ¿no? Pero lo normal es que tú necesites feedback y tú necesitas crecer junto con otra gente. Y no hay casi nada en el mundo que puedas hacer solo. Cuando tú publicas un libro, necesitas como mínimo un editor, quizás un agente literario, el que diseña la portada, los medios que hablen de ello, los podcasts, lo que sea, ¿no? Al final, todo lo que hacemos tiene una dimensión comunitaria y lo hacemos para los demás y con los demás. Por lo tanto, cuando ya clarificas el propósito, quizás estás en un ambiente que ya no corresponde a ese propósito. A veces el ambiente te va en contra, porque la gente no le gusta el cambio ajeno, sobre todo. Si están acostumbrados a un David que trabaja, no sé, en una oficina bancaria y de repente se hace emprendedor o guía de viajes, es muy incómodo para todo el mundo, porque ya no saben si te pueden seguir hablando de lo mismo, si comparten los mismos valores. También, cuando uno evoluciona mucho y los otros no, los que no evolucionan quedan en evidencia. Entonces, parecen como más tontos de lo que son. Entonces, por eso el cambio genera ¿verdad? cambio de círculo también. Sí. Puedes conservar algunos amigos históricos, pero tienes que juntarte con gente que apoye tu propósito. Ahora si nos ponemos en la cabeza, ¿no? en el sitio de esa persona que no tiene un contexto, no tiene una tribu adecuada para que acompañe su propósito, al punto que ni siquiera sabe cuál es y no lo reconoce. Bueno, si no sabe cuál es su propósito, aún no está en otra parte del camino. Entonces, está en otra parte. Sí, mira, aquí ¿Qué consejo le podemos dar a esa Viktor persona? Frankl, que de hecho trabajaba con el propósito ya en los años 40 y lo desarrolló a través de la logoterapia, ¿no? La terapia de la búsqueda del sentido de la vida. Él tenía una frase muy típica a la que venía un chaval en crisis existencial y que no sabía nada y a mí no me gusta nada y la vida no tiene sentido. Él decía, mira, si tú no tienes propósito, te regalo uno. Tu propósito a partir de ahora es buscar tu propósito. Entonces, buscar tu Ikigai es un Ikigai. Y es divertido buscar el Ikigai. Quizás es más divertido buscar el Ikigai que encontrarlo. Igual que hay viajes que son más divertidos cuando los preparas que cuando estás allí. Eso todos nos hemos encontrado. En tu mente hay un paraíso y la realidad y luego llegas ahí, te tratan mal, pues hay mogollón de gente no sé dónde y dices, ¡guau! Sí, pues también buscar el Ikigai es excitante. Entonces, ¿de qué manera puedes buscar tu propósito en la vida si aún no lo sabes? Bueno, lo más obvio es fijarte en para qué eres bueno, como hemos dicho antes. Si tú tienes un don para la comunicación, seguramente tu Ikigai tiene que ver con eso. Si eres muy bueno escuchando, pues podrás ser un buen terapeuta, coach, consultor o mil cosas, ¿no? La escucha es muy útil. Entonces, primero es saber para qué sirves
y luego ya veremos. Y también ver el catálogo de pasiones que tú tienes, ¿no? Porque hoy en día el problema es que a la gente le gustan muchas cosas a la vez. La vida era más fácil hace 50 años que ahora porque se han multiplicado los estímulos por 1000. Antes tú podías leer el periódico, el Super Pop, que ya ni lo habréis conocido, 2 canales en la tele, pero no habían plataformas, no había tantísima oferta, y la oferta a veces provoca parálisis por análisis, ¿no? O por cansancio, por cansancio de los sentidos. Sobresaturación. Sobreestimulación, que Alphonse Cornella lo llama infoxicación. Intoxicación por exceso de información. ¿A quién no le ha pasado que está intentando leer un libro y va rebotando el móvil con 1000 campanitas y hasta que no lo apagas es que no lo puedes leer? Porque cada segundo tienes un mensaje, ¿no? Una llamada, y hay un estrés continuo. Entonces, esto dificulta encontrar el propósito vital. Entonces, yo te diría, mira, de todas las cosas que te gustan, elige aquella que te permita abstraerte más, la que te da más flow. Flow es cuando consigues salir del tiempo. O sea, si tú eres una pianista vocacional, cuando tocas el piano no sabes si ha pasado 1 hora, 1 minuto o 5 horas. Eso es flow. Fluir con lo que haces, como una especie de meditación activa. Lo que te produce más flow seguramente es lo que te gusta más, seguramente también es algo que se te dé bien hacer, ya son buenas pistas para el Ikigai. Y luego hay el método de la ciencia, de prueba y error. Si tú siempre estás haciendo lo mismo y estás aburrido de la vida, no vas a tener resultados nuevos. Tienes que empezar a explorar. ¿Y explorar qué quiere decir? Conocer gente nueva, irte a una conferencia que quizás no irías, pero vas por curiosidad, ¿no? Como cuando Steve Jobs iba a clase de tipografía y dicen, ¿y a ti qué te importa la tipografía? Tú no eres diseñador. Luego la usó, ¿no? Años después. O, por ejemplo, hacer un viaje, aunque sea corto, ser cooperante en algún sitio. Entonces, cuanta más gente conozcas, más visiones, más ikigais, y de repente, algo que alguien hace, puedes pensar, pues a mí esto también me va, ¿no? Sí. La curiosidad sería un mejor amigo del Ikigai, para encontrarlo. La curiosidad, ¿no? Y aumentar, digamos, las interacciones con personas. Lo analógico. Francis, una pregunta. ¿Hay un Ikigai? ¿El Ikigai de mi vida? ¿O hay varios según etapas, momentos? Mira, las únicas personas que tienen un único Ikigai a lo largo de toda su vida sería un sacerdote o una monja. Bueno, Jesús, claro. María Magdalena. Si hubiera vivido más allá, no sabemos qué habría sido, ¿no? Tengo un amigo que estudió los evangelios desde un punto de vista histórico. Intentó comparar las historias desde 4 miradas. Dice, yo lo único que me queda claro es que Jesús nunca trabajó. Porque en ninguno de los relatos se cuenta que tenga un trabajo, ¿no? Bueno, interesante. Qué genio. Bueno, era un filósofo. De un Ikigai, claro, ¿no? Era un filósofo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando estás en la búsqueda de tu propósito, pues tienes que ensanchar lo que es tu campo de juego. Porque si estás aburrido a la vida, pero sigues ocupando el sillón, viendo las redes sociales, el Netflix, esto y lo otro, pues no va a venir esa chispa que te dé una iluminación. Entonces, empezar a hacer las cosas de manera distinta a la que las harías. Entonces, ponerte ya como si volvieras a ser un poco niño y provocar un poco la realidad. Mira, yo, por ejemplo, en la pandemia, algo que hice para salir del aburrimiento fue apuntarme a un lugar donde se enseña aquello para lo que yo estoy menos capacitado en la vida, que es dibujar. Yo soy un petardo. Ya compartimos algo. Yo soy un petardo del dibujo y la pintura y todo. O sea, lo que ve mi mente llega al papel con una distorsión bestial. Y me apunté, además, a la escuela más difícil que existe, al Cercle Sant Lluc, ¿vale? Donde se dibuja al natural, con modelos desnudos que están en escorzo. Entonces, yo estuve todo un año yendo allí. Entonces, tuve el placer de ser el peor de la clase otra vez. Pero tuve el placer también de que de una clase a la siguiente, con la indicación de la progresión era bestial, porque cuando tú no sabes nada, volví a ser un niño, ¿no? Claro. Entonces, eso te puede llevar a tu Ikigai. Y entonces, tú has preguntado si hay uno, hay varios. Sí, exacto. Mira, esto es interesante. Alguien que quizás tenga una fe religiosa toda la vida y no salga de ahí, tiene uno solo. Y también en el mundo sanitario a veces, sobre todo los que vienen de familias de médicos, es una pasión que como te viene un feedback continuo
de que salvas vidas, ayudas, puede ser que eso dure toda la vida fácilmente, ¿no? Pero lo más común es que el Ikigai se transforme cada 5 o 7 años. Y eso lo calculó Rudolf Steiner al hablar de los septenios. Él decía que cada 7 años el cuerpo y la psique humana cambian de manera esencial, ¿no? Tú piensas, del 0 a 7 es el niño pequeño. Sí. De 7 a 14 ya es el preadolescente, adolescente que entra en la sexualidad. De los 14 a los 21 te enfocas en la carrera. Entonces, si cada 7 años cambia tu vida, cambia tu Ikigai también. ¿Por qué? Porque aquello que era importante quizás ya has cumplido con esta misión, ¿no? Yo siempre hago un símil futbolístico en la famosa etapa exitosa de Pep Guardiola en el Barça. Llega un día que sin ninguna razón dice, me voy porque estoy vacío. ¿Qué quería decir que estaba vacío? Pues que quizás todo lo que él tenía que innovar, aportar, ya lo has hecho allí. Entonces, necesitas hacer otra cosa en otro sitio. Entonces, eso es interesante. ¿Fue una etapa de 7 años? Algo así, ¿eh? Pues algo así, entre 5 y 7, ¿no? Y eso es verdad que cosas que antes te gustaban, de repente te aburren. Y dices, uy, ya no encuentro la magia que yo tenía haciendo esto. O me cuesta ir a la oficina, o me cuesta hacer esto, o me da pereza, o preferiría hacer otra cosa que no sé lo que es. Pues eso es como una señal de que quizás ya has agotado tu etapa y que hay que introducir algún cambio. Que no quiere decir abandonar el Ikigai esencial, ¿no? Si os gusta la psicología y os gusta aliviar el sufrimiento humano, quizás lo que significa es hay que dejar de atender a tanta gente y escribir un libro para todo el mundo. Eso es mantener el Ikigai, pero cambiar la forma de llevarlo al mundo. Esto que acabas de decir es que iba un poco mi pregunta ahí, ¿no? Si había niveles de Ikigai, por decirlo de algún modo. Sí. Porque sospecho que puede haber como una correlación, una conexión entre los distintos Ikigais que se van despertando en esas etapas. Normalmente, ¿no? En la base es lo mismo. Base, ¿no? Y de hecho, todos los Ikigais, la base es aliviar el sufrimiento, enseñar a los demás o aportar belleza al mundo. O sea, siempre es algo que tú haces por los demás. Incluso aunque la persona sea muy antipática, piensa, no sé, en un pintor artístico muy egocéntrico y que odia a todo el mundo, incluso ese cuadro irá a algún sitio a aportar energía y color, ¿no? Todo lo que hacemos lo hacemos por los demás, aunque no lo sepamos muchas veces. Yo tengo muchas ganas de hacerte la siguiente pregunta y es que me da la sensación, por lo que te he podido escuchar, obviamente voy a leer más tus libros y a escucharte más, pero por lo que he podido escuchar es como que relacionamos el Ikigai siempre, y lo acabas de decir ahora, con qué ofrezco yo al mundo, ¿vale? Pero me parece siempre como que va más a la parte profesional y a la parte personal. Por ejemplo, yo un Ikigai que he sentido en mi alma muy dentro siempre era formar una familia, por ejemplo. O sea, para mí esto, no sé si sí, eso es un tipo de Ikigai. De hecho, en ciertos momentos de la vida pueden convivir 3 Ikigais en una persona. Vale. A ver, si tú eres un tipo que solo hace una cosa, ¿no? Como Picasso, ¿no? Que pintaba de mañana hasta la noche, pues igual solo tenía un Ikigai, pero mucha gente ya tiene 2, que es uno que tiene que ver con la profesión, otro que tiene que ver con el arte, lo alternativo, lo humanista, ¿no? Por ejemplo, personas que durante el día trabajan en un hospital y por la tarde pues escriben su libro o contribuyen en una ONG de otra manera o que hacen mindfulness o que hay otra cosa que es como para ellos, ¿no? Luego, si estas personas son jóvenes y nace un bebé, ahí hay un tercer Ikigai que se convierte en el principal. Al menos cuando es muy pequeño, es el centro, el motor de tu vida. Y todo eso se va reposicionando con distintos pesos según el momento vital. Pero es normal combinar al menos 2. ¿Puede ser un problema para la salud de la persona aferrarte solo a un Ikigai? Pase lo que pase. Tú no podrías aferrarte a uno solo. Tienes demasiada... No. Tú tienes una energía que necesita 2 o 3 Ikigais. Sí. O quizás 4 o 5. Sí, sí, no, yo tengo a veces saturación, creo. Sería muy poco para ti un solo Ikigai. Sí, pero... Claro, va por personalidad eso. Sí, en cambio hay quien levanta un bolígrafo y ya está cansado. O sea, depende de tu nivel energético y de tu nivel de propósito en esta vida. Sí. Yo preparando tu entrevista me ha venido un caso que de hecho tengo aquí una frase
de un deportista que se llama Curtis Martin. Él llegó a ser Hall of Fame, Salón de la Fama de fútbol americano, ¿no? Y en el speech que dio cuando le dieron el premio, dijo que él detestaba el fútbol americano. Qué fuerte. Muy fuerte, ¿no? Y hay una frase aquí que dice, ese día entendí que si yo iba a ser exitoso, el día que se planteó jugar seriamente al fútbol americano, de que si yo iba a ser exitoso en ese juego llamado fútbol americano, necesitaba jugar por una causa más grande que el deporte mismo, porque yo sabía que el amor por el juego no estaba en mi corazón. Eso es muy interesante. Y se planteó que eso podía ser, porque él se le daba bien, su motor podía ser el poder ayudar a su comunidad, a su familia, a su comunidad, a través de lo que podía ganar en el deporte, ¿no? Claro, esa es la ventaja, que tú puedes decir, mira, además en el deporte de alta competición es muy común. Mira, yo tenía un amigo en la universidad que trabajaba en el aeropuerto, en la sección de jets privados y charters, donde muchas veces los equipos iban a un estadio, al otro, ¿no? Y me decía, tendrías que ver las caras de mala leche que tienen estos subiendo al avión. Tienen putas ganas de ir al norte de España a jugar un partido. Igual cuando están en el campo lo pasen bien, pero cuando están yendo es como quien va a la oficina. Entonces, cualquier pasión que se convierta en un trabajo corre el riesgo de que pierda la magia, de que pierda la espontaneidad. De hecho, yo no he hecho doctorado, ¿no? Pero cuando eliges un doctorado, si es, por ejemplo, de filología, te dicen, no elijas un autor que te gusta porque lo vas a acabar odiando, ¿no? Porque vas a estar tantos años dándole vueltas a eso. Entonces, la manera en que nuestro trabajo siga siendo algo mágico, algo que tenga propósito, es llevarlo más allá de lo que sería nuestra misión útil, ¿no? Entonces, este jugador de fútbol americano, si luego con el dinero que gana, pues él abre escuelas, abre campos, ayuda a gente, de repente todo eso adquiere otro significado y ya incluso lo va a pasar mejor en el campo porque le ve un sentido. Y como decía Viktor Frankl, somos hombres y mujeres en busca de sentido. En busca de sentido. Totalmente. Es que es como si cambiara, porque antes Totalmente. has vinculado el Ikigai con la pasión, ¿no? Yo escucho este caso y es como si hubiera cambiado, en lugar de la pasión por lo que hace, por quién lo hace, Sí. ¿no? Es que hace un cambio. Encontró un para qué. Este jugador encontró un para qué. No en el proceso, sino en el resultado. Encontró un para qué, entonces en el momento en que tuvo el para qué, y eso lo notas, ¿eh? Mira, por ejemplo, un gran problema de la gente muy famosa es que se ven sometidos a situaciones muy repetitivas, ¿no? O sea, yo no sé lo que debe ser un futbolista, pero hay gente que la paran cada 10 segundos para hacerle una foto, ¿no? Y supongo que al final estallas, ¿no? Y yo me acuerdo cuando un par de años antes de que muriera Frank Sinatra, yo tuve la suerte de ir a un concierto en el Palacio de los Deportes donde además todo salió mal. Solo empezar, creo que era la orquesta de Quincy Jones, hubo un blackout que se cargó el 70% de la electricidad. O sea, el concierto se tuvo que hacer como un 25% del volumen. Yo pensé, a ver cómo va a salir esto, porque este hombre es viejo, las condiciones que se dan no son buenas y aquí la gente ha pagado un dinero para ver este concierto. Igual hace 50 minutos se va. ¿Qué va? Frank Sinatra estuvo 2 y 3 horas y si pedía 2 bises hacía 5, ¿no? Y sin la prisa, con el cigarrillo, el whisky. Entonces, cuando cantaba My Way, me di cuenta de que hay dos opciones vitales, ¿no? O sea, hubo una entrevista muy polémica con Manolo Escobar al final de su vida que dijo, estoy del porompompero hasta los cojones. Porque ahí donde iba le hacían cantar esta canción. Pero yo creo que Frank Sinatra le pasó como este jugador de fútbol. Yo cuando le vi cantar My Way, que le habría hecho un millón de veces, vibraba. Pero él vibraba porque sabía que para nosotros era la primera vez que lo veíamos y que llevábamos toda la vida esperando eso. Y él era consciente y creo que se contagiaba de nuestra emoción. De la vibración que había. Él sabía para qué estaba ahí. Claro. Y que había gente que solo podría ver eso una vez en su vida y no quería decepcionar. Estás señalando algo, que es que quizá un cantante tiene una visión egocéntrica de su actividad, mientras que el otro tiene una visión social. Sí, decir, mira, la vida me ha bendecido poniendo a toda esta gente en este estadio, me debo a estas personas, son personas humildes que para ellas ha sido difícil pagar esta entrada. Mira, Alex Rovira siempre dice que la actitud correcta cuando escribes un libro, cuando das una conferencia o cuando recibes a alguien es que se lleven más de lo que pensaban. O
sea, si pensaban llevarse 5, tú dale 10. Y eso es lo que hacía Frank Sinatra y Alex Rovira. Qué fuerte. Has comentado antes, que no quiero que se me olvide, los círculos del Ikigai. Y hemos mencionado uno para completar la foto. Mira, es lo que amas hacer, bien, aquello en lo que eres bueno, aquello por lo que pueden pagarte y lo que el mundo necesita. Que es otra manera de llegar a Ikigai. Tú puedes decir, bueno, ¿qué hace falta en el mundo? Más amabilidad, mejor comunicación, que se estudie esto, más soluciones ecológicas. Entonces, cuando tú sabes lo que el mundo necesita, examinas tus talentos y te preguntas, bueno, y desde lo que yo sé hacer, ¿cómo puedo contribuir a esto? ¿No? Y eso es otra forma de llegar al Ikigai. ¿Cómo? Sí, yo también tengo ganas de preguntarte. Una reflexión que me he hecho a mí misma varias veces, en mi profesión, mi historia personal, tal. A veces cuesta diferenciar, ¿no?, el propósito que tú te cuentas y te relatas en tu mente desde tu ego de, no, yo tengo este propósito, mi camino y mi valor está aquí, bueno, ¿no?, lo que tú te puedes contar en tu mente. Y a veces hay como una distorsión en lo que realmente tu alma anhela y tu alma necesita experimentar en esta vida, ¿no? Sí. Y yo creo que el Ikigai real está en nuestra alma y no en nuestra mente, ¿no? Esto es muy interesante esto que dices, y en los talleres de Ikigai se explica a través de el método del estudio Pixar, que es muy famoso en los cursos de storytelling, ¿no? Si tú entras a trabajar como guionista, te explicarán que todas las historias de Pixar tienen un mismo arco dramático. Entonces, por ejemplo, si coges Cars o Toy Story, el camino, la evolución del personaje y de la historia es que el protagonista quiere una cosa, pero en realidad necesita otra, ¿no? Entonces, Woody, el vaquero de madera, ¿no?, quiere volver a ser el juguete favorito. Siente que ha perdido ese lugar desde que apareció el juguete del astronauta, Buzz Lightyear. Pero en realidad lo que necesita es aprender a ser un amigo. Y por eso la canción de Toy Story es Hay un amigo en ti. Entonces él está buscando algo que no es lo que él necesita y al final la vida dice, pero si es por aquí, ¿no? Entonces, eso es muy interesante a la hora de buscar el Ikigai, porque tú puedes engañarte pensando que tu lugar en el mundo es algo que es una fantasía, en realidad solo, ¿no? Y que igual es algo que ni siquiera se te da bien. Yo en los talleres de escritura a veces ves a alguien que lleva 20 años haciendo un libro y yo pienso, tíralo a la basura ya, porque empieza de nuevo o haz otra cosa, ¿no? Y en cambio ves un chaval de 15 años que viene medio fumado y que tiene el don, ¿no? Pues bueno, hemos de examinar hasta qué punto lo que queremos ofrecer es lo que el mundo necesita, ¿no? Entonces, a mí me pasó, ¿no?, cuando empecé a escribir, yo ahora me encuentro actualmente por el 5.º Ikigai de mi vida, porque el Ikigai va cambiando y le podemos poner diferentes nombres. Cuando decidí ser escritor, claro, a mí me gusta más leer novela que ensayo. Entonces yo quería ser como Paul Auster, como Murakami, pero en pequeño, ¿no? Y escribir novelas que hubiera 3.000 personas que las esperaran y yo las escribiría y las presentaría y tal. Y muchas novelas mías tenían 0 impacto. O sea, yo recuerdo una que para mí fue muy importante, que recibí 0 mails de gente que diga, lo he leído y me ha gustado. Pensé, pues les ha dado igual la novela esta. Pero en cambio escribes libros como el de Ikigai y te escriben cientos de miles de personas. Entonces, en cualquier cosa que hagamos hay que observar el feedback del universo, ¿no?, las señales que te llegan. Porque igual, si no, igual estás haciendo algo y no sirve para nada ni para nadie y tú te emperras que es por aquí. Pero el universo te está diciendo, no, es un poco más a la derecha. Por lo tanto, resumiendo este concepto, tal como lo explico en las conferencias, el Ikigai real de una persona es un punto de intersección entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti. Has de saber llegar a ese punto. Esto es muy interesante porque estás señalando algo que es que la vida, de algún modo, puede sonar más espiritual, pero de algún modo tiene una intencionalidad para con nosotros. Sí, ¿no? pero la vida también a través de la gente. Tú enseguida ves si algo que estás haciendo genera entusiasmo, genera bienestar o genera indiferencia, ¿no? O sea, más allá de unos mensajes raros del universo, que a veces sí, ¿eh? O sea, mira, a veces una sincronicidad, ¿no?, te indica que estás en el camino adecuado. Y de hecho Jung decía,
cuando estés en un momento de tu vida en el que observes muchas sincronicidades, es que se avecina un gran cambio. Eso es lo que él decía. Porque significa que estás conectado con cierta magia de la vida y si, por ejemplo, tú empiezas a escribir un libro donde hay un concepto raro, ¿no? Y luego ese concepto tú lo encuentras en una canción aquí y allá, son señales del mundo que te dicen, sí, vas bien, sigue por aquí. Pues a mí me están mandando muchas señales de María Magdalena últimamente, no sé por qué. Algo tendrás que ¿Qué hacer. tengo que hacer con eso? Tendrás que hacer algo con eso. Pero o sea, cuando hay estas coincidencias, ¿no? Sí. Pam, se repiten unas palabras o unos mensajes. Y de hecho, a veces uno intenta hacer algo que no es lo que tienes que hacer y todo son dificultades, ¿no? Ay, Las amigo. puertas se cierran, las cosas no salen, hay mala leche y en cambio cambias y cierta cosa que quieres hacer te pone en la autopista, ¿no? Dices, bueno, será por aquí. Claro. Sí. Como el protagonista de Toy Story que Exacto. tiene que dejar de querer ser cuidado y empezar Tiene que empezar a ser un buen amigo A y bueno. juntos entonces hacen la mejor aventura, ¿no? Claro. Y si trata de conseguir ese primer O objetivo, por se va a ejemplo, encontrar esas dificultades. exacto, Cars, Claro. Rayo McQueen, él quiere ser el que más corre, pero en realidad lo que necesita es parar y por eso va a parar aquel lugar donde está tanto tiempo, pues las lecciones vienen cuando él no corre, ¿no? Cuando él no corre. Entonces, muchas veces estamos buscando, y eso en el amor sucede, Ujú. cuando una persona es muy joven, suele buscar lo contrario de lo que le conviene. Qué bueno. Y luego la madurez te da otra mirada. Qué bueno. Te voy a preguntar, si me permites hacer esta pregunta, luego te doy el paso. Antes, estos círculos que has hablado del Ikigai. Me gustan los círculos, ¿eh? Sí, Mm. pero yo quiero saber, dentro de la búsqueda de ese Ikigai, el papel del sufrimiento. Sí. Bueno, el sufrimiento, claro, lo que hace es despejar el terreno. O sea, cuando una persona tiene un cataclismo existencial o de salud o de cualquier tipo, claro, se eliminan muchas cosas que te estaban impidiendo ver la luna, aquello que se quemó el granero, ¿no? Y ahí puedes decir, bueno, si me quedan X meses de vida o X años, ¿a qué quiero dedicarlos? Pensemos en el caso de Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo era una mujer de clase alta que tenía muchas posibilidades en su vida de hacer cosas, pero en el momento que sufre este accidente, que choca un tranvía con un autobús y ella está ahí y queda atrapada y la operan 20 y pico veces y queda postrada en una cama, ella dice, yo no sé si voy a vivir 2 años, 3, pero lo que viva voy a hacer lo que realmente yo quiera. Y ahí, solo allí, descubre que va a ser pintora. De hecho, se convierte en la pintora más importante del siglo XX. Entonces, en momentos de crisis, claro, todo lo secundario cae. Entonces, ahí dices, bueno, ahora sé que para mí lo que importa es esto. Y de hecho, una crisis o incluso una ruina económica, una separación, una enfermedad, te puede dar la claridad que de otra manera nunca habrías llegado hasta allí. Esto es 100% así, ¿eh? 100%. Ya lo decía Jung, ¿no? Que es a través del dolor que entra la conciencia y la luz, ¿no? Yo lo he experimentado personalmente y yo no estaría haciendo nada de lo que estoy haciendo ahora si no hubiera estado en el mismísimo infierno. Porque mi ego era de controlar tanto, yo he de estar aquí, este es mi camino, que no me permitía salirme de él, ¿no? Y eso, bueno, a veces son muchas hostias, claro. Sí. Tienes que llevar muchas Alex hostias. Rovira dice que se aprende por compulsión o por reflexión, porque suele ser lo primero, ¿no? Las grandes hostias de la vida te dicen, ¡buah! Hay que empezar a vivir de otra manera. Totalmente, totalmente. Yo te quería preguntar, ¿qué has podido observar, si es que lo has podido observar alguna diferencia de esas personas de tu entorno o que tú hayas podido trabajar a nivel profesional que dices, ostra, estas se conectan con su Ikigai en su momento, en su etapa y están conectados y viven en coherencia a él? ¿O es que este tipo de personas por este tipo de problemas o limitaciones es que no se conectan? O sea, aunque les dé recursos, les cuentes, que no hay manera. ¿Has observado algún Sí, tipo porque hay personas que están muy desconectadas de sí mismas o que intentan imitar a otras, pero no saben realmente lo que quieren, ¿no? Entonces, o que viven a la contra y viven resentidas. Así es muy difícil conectar con el Ikigai. Por ejemplo, un error que se comete es pensar que el Ikigai se hace solo cuando tienes un lugar de influencia, ¿no? Decir, bueno, sí, el Ikigai se podrá hacer cuando pueda dar una conferencia y tal. Y te olvidas que en cualquier interacción te puede expresar el propósito en la vida, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo tenía 17, 18 años, íbamos mucho a Estudio 54, una discoteca de Barcelona, a conciertos. Ahí tocaron Depeche Mode y mucha gente, ¿no?
Y al lado hay un café que aún existe, aunque hoy en día no se parece en nada, que se llamaba el Café Español, que tenía una barra súper larga, pero todo el mundo iba al mismo lado de la barra, donde había un tío que hacía bromas a cada cliente. Era un tipo así pequeñito, con gafas redondas, que cualquier persona que pagaba una cerveza o un café se acordaba de tu nombre si habías venido y se reía de ti, te hacía... Y la gente iba a verle a él. Entonces, este hombre, no sé si quería ser actor o si quería ser cómico, ¿no? Pero si lo era, ya lo ejercía detrás de la barra, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la magia del propósito. Que si tú te das cuenta de tu propósito, normalmente el propósito tiene que ver con la relación con los demás. Pues ya lo has de hacer con todo el mundo, con tus hijos, con el que te vende el periódico, con con el otro, ¿no? Y ser aquello que te identifica, que te da una identidad. Esto que dices es muy interesante porque en la época que estamos de redes sociales, de que si seguidores, que si no sé qué, y tienes toda la razón, o sea, al final, yo siempre le digo a David, ¿no? Muchas veces hemos hablado, plan, oye, si hay que cerrar todo y nos vamos al campo, seremos los que vendan en el pueblo los mejores tomates con el máximo amor, ¿no? Y dando lo mejor en entornos que impactas directamente de alma a alma. Bueno, no hace falta esa exposición, ¿no? Dicho de algún modo, no hay que tener apego a según qué canales para expresar el Ikigai, ¿no? Que puedes expresar un poco. Hay que empezar por lo pequeño. Si no eres capaz de hacer lo pequeño, tampoco podrás hacer lo grande. Yo me acuerdo hablando con mi amigo Andrés Pascual, que escribe novelas, y un día me dijo, yo escribiría un tocho de estos porque escribe libros muy largos, aunque fuera a hacer feliz a un solo lector. Y digo, esa es la actitud. La actitud es esa, claro, esa es la actitud. Sí, de hecho escuché en un podcast tuyo, no me acuerdo cuál, disculpa, pero sí que estabas diciendo algo como que me encantó, que había un hombre que había escrito un libro y se lo pasaban de lector a lector porque él quería que solo hubiese un libro. Sí, hay un hombre que conocí en Logroño, que no me acuerdo su nombre. Pareció muy y el primer libro que escribió hizo una publicación de un solo ejemplar y ese ejemplar, 15 años después, sigue rulando y nunca se ha impreso otro. Entonces, bueno, una manera como distinta y original de plantear la edición, ¿no? Porque mucha gente está obsesionada con el éxito, ¿no? Pero el éxito, ¿qué es el éxito? ¿Qué es? En todos los temas artísticos, la música, la pintura, el cine, la escritura, es algo totalmente imposible. Es un cisne negro. O sea, si sabéis la teoría de Nicolás Taleb, él dice que las cosas que triunfan porque nadie las esperaba. Si la gente lo hubiera esperado, habrían salido 20 haciendo lo mismo. ¿Por qué Lux de Rosalía ha tenido un impacto mundial mucho mayor que cualquier disco de ella? Porque nadie pensaba que iba a hacer un disco de este estilo, ¿no? Mi peluquero dice, de poligonera a monja, dice. Eso es una evolución interesante. Del Motomami ahí no te esperas. No te lo esperas. El mundo necesita sorpresa. El mundo necesita sorpresa. Contraste. Sí. O sea, aquello que a mí me puede impactar es lo que yo no espero recibir. Y eso es el cisne negro, ¿no? Entonces, por eso, imitar lo que hacen otros o ahora se lleva esto, ahora se lleva lo otro, no es garantía de nada, sino es garantía de mediocridad solo. De mediocridad. Y que al final el éxito es muy relativo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo qué sé, si comparo alguna situación que externamente se podría decir, aquí has tenido éxito a nivel profesional, para mí no tiene nada que ver, nada, con que mi hijo me mire y me diga, mamá, te quiero. Sí. O sea, para mí el éxito es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que imagino que para cada cual es una cosa. Cada cual es algo distinto, pero yo creo que quien lo define muy bien es Morgan Housel, el de la psicología del dinero. Dice, éxito es tiempo. Éxito es levantarte por la mañana y decir, voy a hacer lo que me dé la gana, con quien me dé la gana y no voy a atender a nadie ni a nada que a mí no me resuene. Eso es éxito. Libertad. Disponer de tu tiempo. Total. Libertad. Yo quiero preguntarte, porque como psicólogos nos interesa bastante, la relación de encontrar ese propósito de Ikigai con las heridas tempranas que sufrimos en la infancia, porque muchas veces uno se da cuenta de que hay cierta correlación también entre esos episodios y lo que la persona termina desarrollando, como aquel que ha tenido muchos problemas en relacionarse con los demás y luego es un gran comunicador, por ejemplo, ¿no? La herida genera al artista y el terapeuta. Yo cuando iba a la Autónoma me paseaba por otras facultades
Y un día pasé por psicología y alguien me dijo, aquí vienen los que quieren solucionar sus propios problemas, ¿no? Los más destrozados, tío. Es así. Afirmo. Sí. Afirmamos. O sea, constatamos que es verdad. Sí, totalmente. Y hay una teoría muy interesante de Boris Cyrulnik, el autor de Los patitos feos, y es el que ha divulgado todo el tema de la resiliencia, que él estudió al niño artista, ¿no? Él trabajó en muchos orfanatos y vio que en los orfanatos habían determinados niños con una gran capacidad para el dibujo, la composición de canciones, la escritura. Entonces él dijo que el niño artista lo que hace es tapar huecos, ¿no? Si tú, por ejemplo, no tienes madre, pues esa madre la puede sustituir un peluche, que simbólicamente es la madre. Pero desde un punto de vista intelectual, si te falta amor, quizás lo sustituyes componiendo canciones, escribiendo. Entonces, de alguna manera, lo que hace el arte es suplir lo que la vida no nos da. Yo siempre digo, si te dieran la ocasión, eres una persona muy joven, y te dan la ocasión de vivir una gran historia de amor o escribir una gran novela de amor, ¿qué preferirías? Vivirla, ¿no? El que la escribe es porque no la está viviendo. Entonces, y también los terapeutas pues vienen de algún tipo de carencia o de agujero o de vacío existencial que ellos están intentando compensar y que cuando aprenden cómo hacerlo, tiene una dimensión mayor si lo pueden hacer con los demás, ¿no? Permíteme decirte que muchos no logran nunca saberse gestionar ellos mismos. Es que, bueno, es que te diría que tener tampoco. el grado de psicología no te hace psicólogo, porque eso es una cualidad casi innata en la persona. O sea, la capacidad y el deseo de escuchar y cuidar no se aprende en ninguna facultad. Ahí está. De hecho, yo creo que en la carrera de psicología, o sea, licenciados en psicología, creo que son los primeros que deberían hacer ellos años de formación de ellos mismos, de terapia. Que más de una vez hemos oído, este psicólogo necesita un psiquiatra. Correcto. Correcto, gran frase también. Y certificamos. No, pero fíjate, si bien el sufrimiento puede ser un motor para fomentar esta creatividad, ¿no? Sí. Y de empatía con los demás. Claro. Y de empatía con los demás. Es verdad, porque uno empatiza cuando sufre. Si no sufre, no empatiza. Si tú sufres, o sea, por ejemplo, un tema tan difícil como la depresión, ¿no? Alguien que no haya sentido nunca la depresión no puede imaginar lo que está viviendo a otra persona. Y la típica palmadita de anímate, tío, es que no tienes ni puta idea de cómo funciona esto, ¿no? Es algo tan interior que solo quien ha pasado por ahí puede decir, veo en qué punto está y quizás, mira, por aquí lo vamos a poder ayudar y no vamos a forzar esto, ¿no? Entonces, pasar por infiernos te hace un guía del infierno, ¿no? Y eso, el sufrimiento te puede llevar a dos lugares. O a victimizarte y convertirte en el pobre de mí, que decía James Redfield, o hacerte un maestro para otras personas, poderlas sacar de donde tú has estado. Claro, y entonces la gente que sufre, hay mucha gente que sufre y hay gente que se queda en el sufrimiento. Todo el mundo sufre por algo. Claro. Entonces, ¿qué ingrediente hay que añadir de más en esa base de sufrimiento en la que probablemente estamos casi todos? Nos faltaría el para qué, ¿no? Nos falta, o sea, en ese sufrimiento, si le encontramos una utilidad, ya deja de ser un sufrimiento sin sentido, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, estoy aquí en el campo de concentración, ¿no? Como Viktor Frankl, pero estoy pensando, voy a contar esto para que se sepa algo esencial sobre el ser humano y además voy a desarrollar una manera en la que todos vamos a poder encontrar el sentido más allá del trauma. Pues eso ya te da una dirección en la vida. Entonces, el infierno que estés viviendo son solo escollos porque ya estás viendo la luz, ¿no? Claro, te da la resiliencia y la fuerza para seguir. De hecho, nosotros en nuestro método sobre todo trabajamos en resignificar, porque cuando tú das un significado que impulsa a un propósito de aprendizaje, de evolución, de lo que sea, es que ya cambia radicalmente la situación de la persona. O sea, su sufrimiento ya tiene otra tonalidad, ya sale de esa posición de víctima o de sujeto pasivo como para ya reescribir su propia historia, ¿sabes? Exacto. Las palabras tienen mucha fuerza y según la etiqueta que tú pongas en lo que estás viviendo, puede ser un fracaso, una etapa, puede ser algo divertido incluso. O te encarcelan, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba psicología era muy divertido porque claro, te dan el típico manual de diagnóstico, DSM-4 era en ese entonces, que ahora van por el 5, ¿no? Igual van por el 5. Sí, pero yo cuando estudié, había el DSM-4 en ese momento. Claro, y yo me asustaba porque empezaba a leer
diagnósticos, sobre todo relacionados con la ansiedad, que yo he sufrido toda mi vida, bueno, ahora ya no, pero mucha ansiedad, de pequeña, sobre todo, por situaciones importantes que vivía y tal. Y me acuerdo de leerlo y decir, es que yo tengo todos estos diagnósticos y yo si voy a un psicólogo o a un psiquiatra me van a medicar. O sea, entonces yo evitaba ir para no recibir justamente esa etiqueta y tener la creatividad y la autogestión de decidir cuáles eran mis problemas y cómo los iba a solucionar yo, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? No encasillar a la persona. Mira, ¿no? yo también sufrí de ansiedad así, paralizante casi cuando yo tenía 17, 18, 19. Y la verdad es que con 3, 4 visitas con un psicólogo conductista, que hoy en día el conductismo no se considera muy bien, entendí lo que tenía que comprender, pero creo que lo que me ayudó fue la aceptación, ¿no? El problema es cuando luchas. Cuando tú luchas contra una emoción, es una metaemoción, eso es peor, ¿no? Y como dice Jung, aquello que niegas te somete. Entonces, por ejemplo, sentía ansiedad yendo pues, a dar clases de alemán, ¿no?, en una escuela. Bueno, si tú ya asumes que eres un ansioso y que eres así, pues ya empiezas a vivir de otra manera. Pues llegas 15 minutos antes al aula, preparas tus cosas, cualquier cosa que te pase, dices, bueno, eres un ansioso, ¿no? Como esas tazas que ponen, eres un intensito de mierda, ¿no? Lo que sea. Entonces, en la aceptación hay paz. Tú dices, yo soy así, hay personas que son muy tranquilas y yo me pongo nervioso. Pues bueno, sabiendo que me pongo nervioso, también puedo adaptarme a mi manera de moverme en la realidad. Tú tienes algo de cómic, también. Sí, ¿eh? Sí. Tienes algo de cómico, ¿eh? Igual se me está pegando de ir con Ferran Casas, que tenemos un show que se llama Dos tipos felices, que hacemos una vez al mes en un pequeño teatro, donde hablamos de desarrollo personal con un poco de bromas también. Vale. Igual se me ha pegado de ahí. Mira, yo quería profundizar en algo que hemos tocado, pero para entrar más en detalle, ¿no? Porque uno puede estar en un trabajo pasando por un momento de dificultad, un momento donde tiene que remar a contracorriente, y cómo uno puede diferenciar de si efectivamente tengo que seguir realizando ese esfuerzo o es momento de cambiar de Ikigai. O sea, cómo, incluso a nivel somático, sí, qué pistas yo puedo creo que encontrar. sí, ¿no? ¿Sabes el libro este tan famoso del cuerpo lleva a la cuenta? Sí. De un holandés. El nombre, Van del Keuken, no sé cómo se llama, ¿no? El cuerpo nos avisa de muchas cosas. Mira, a ver, y la mente también. El síntoma más típico es el aburrimiento. Sí. Si lo que antes te gustaba ahora te aburre, eso te puede pasar con un amigo, con una pareja, ¿no? Que igual en un tiempo de tu vida eso era interesante, era excitante, y de repente se convierte en una repetición de lo mismo que te deprime, ¿no? Pero a nivel físico y psicosomático, mira, yo recuerdo en unos trabajos que tuve, que era editor en un sello de autoayuda y psicología, que empecé ese trabajo con mucha ilusión y con mucha energía y tal. Pero debido al ambiente que había ahí, que tampoco vale la pena entrar en detalles, llegó un momento en que la sola idea de ir a esa oficina hacía que me levantara, me despertara a las 4 de la madrugada, me venía ansiedad, me deprimía de hecho de ir ahí, como esos niños que el domingo por la tarde se deprimen que no quieren ir al cole. Pues yo no quería ir a ese cole. Claro. Pues eso, sabéis que en psicología se llama despido interior. Eso quiere decir que tu cuerpo está yendo a la editorial, pero la cabeza y el corazón están en casa. Tú ya te has despedido, estás esperando que te peguen la patada para irte, ¿no? Entonces hay que estar atento a cuando aquello que tú hacías se vacía de sentido. Ya no sé, si ya solo vas por un sueldo, mejor búscalo en otro sitio. Claro, pero tú imagínate, por seguir un poco con este ejemplo, que me parece muy ilustrativo, ¿no? Que dices, vale, pues voy a... En lugar de... ¿no? Porque podría parecer, y no estoy diciendo que sea eso, ¿no? Pero para una persona podría parecer que el dejar de ir a ese sitio sea una especie como de evasión de algo, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿y si pruebo de cambiar mi actitud con esa persona? Sí, es una oportunidad para ser diferente. Sí, pero yo algo que he aprendido, que cuando la gente decide odiarte, cuanto más te acerques a ellos, peor te van a tratar. Vale. O sea, hay momentos en que no... Pero ese intento quizá lo cambian todo, ¿no? Sí, pero yo hice 1000 intentos de entenderme con esas personas y fue imposible. Pero me parece que esto es clave. Porque se practicaba el mobbing, que había crueldad, te aislaban. Entonces, cuanto más amable eras, peor te trataban. Claro. O sea, hay que saber quién es capaz de cambiar y quién no. Claro. Y quizás
tampoco eran las personas, individualmente quizás el sistema aquel era tóxico, o Claro. quizás la culpa era de quien dirigía todo eso, ¿no? Correcto. Ujú. Pero hubo tu intento. Que Y muchos, eso quizá, muchos intentos. quizá eso es una pieza clave, porque Pero mira, uno puede retirarse antes de probar, ¿no? Sí, pero hay intentos. Mira, el día que yo presenté mi dimisión, que tuve que dar 2 semanas para poder traspasar mis asuntos a quien venía detrás, alguien mandó una nota anónima a través de una intranet que había, donde no te la sabrías reproducir, ¿no? Donde decía que la madurez es entender que no puedes gustar a todo el mundo y que esa es una lección dura de aprender, pero que es necesaria. Normalmente, las personas amables tienen problemas en muchos lugares, porque eres sospechoso. Cuando tú eres muy amable, piensan, ¿y este tío qué quiere? Es un trepa, quiere conseguir esto, luego me va a hacer no sé qué. Entonces, normalmente se trata mejor y con más respeto a la gente que tiene un carácter más duro, más asertivo, que no alguien que es suave y que es amable. Sí que te encontrarás con algunos que lo apreciarán, pero en el competitivo mundo laboral te vas a llevar la peor parte. Entonces, si ves a alguien que te recibe con hostilidad, tú puedes intentar acercarte, pero es que ya tiene una opinión sobre ti. Entonces solo vas a reforzar la opinión que tiene sobre ti. Entonces, mira, en el mundo literario, en el mundo editorial, eso sucede de una manera muy clara. Para empezar, el mundo de los libros se mueve muy poco dinero. En comparación con el real estate, yo siempre digo, dicen que si gano mucho con Ikigai y tal, digo, un vendedor de casas en California, que estuve en el pueblo de Clint Eastwood, ¿no? Allí en Carmel by the Sea, una casa vale $20 millones, las buenas, que pienso, quien tenga un 1% de la venta de esta casa ya está ganando más que yo, ¿no? Entonces, en el mundo editorial se mueve muy poco dinero y cuando hay una novela que tiene éxito, la segunda también tiene y la tercera gana 100 veces menos. Con lo cual, se crean unos ambientes en los que hay muchas rencillas, mucho resentimiento de quien tiene éxito o quien no lo tiene. Y hubo una época que intentaba juntarme con la gente de mi profesión. Hasta que una amiga me dijo, oye, no vayas más a estas fiestas, ¿no te das cuenta de que te odian? Porque a ti te van bien las cosas y a ellos no. Entonces, ahí dejé de ir. No quiere decir que todo el mundo te odie, pero te ven como un bicho raro. Y en cambio, yo tengo muy buena sintonía con los psicólogos, que no lo soy, pero bueno, me tratan bien. Por eso estoy aquí. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Yo ahora les tengo ganas de, ya vamos terminando, tengo ganas de preguntarte, antes has dicho que tus ikigais habían ido cambiando, sí. Los puedo enumerar. No sé si Sí, quieres mira, compartirlo porque hasta para mí los es muy 27 interesante. años, el único ikigai que tuve fue de viajero, que no es un ikigai claro. O sea, tenía trabajos para poder viajar. Entonces hacía interrails, era cooperante, iba aquí, iba allá. Me gustaba mucho el movimiento, ya que mi vida no iba a ningún sitio, al menos físicamente sí que iba a lugares. Un proceso de búsqueda, sí. Quizá era eso. Entonces, yo te diría que de los 19 a los 27, viajar era mi propósito de vida. De los 27 a los 30, ser profesor de alemán, hasta que me di cuenta que no era capaz de cantar el My Way con suficiente frescura y que me costaba repetir lo mismo, me aburría. Luego tuve un tercer ikigai de editor, que duró X años. Luego tuve un ikigai de escritor, que sigo escribiendo. Yo te diría que mi quinto ikigai es ayudar a la gente a encontrar su propio propósito en la vida. Y la vida me ha situado en este lugar. Yo era un tímido que en la universidad no quise hacer doctorado para no defender la tesis, porque pensaba que me acojonaría delante de mis 4 profesores. Imagínate. Y luego me he encontrado en teatros con 1000 personas. Pero bueno, la vida tiene secretos, guiones que uno no sabe dónde le esperan, ¿no? ¿Y, ¿Y tu ikigai esencial? El que está por debajo. A mí lo que me gusta es muy típico, y yo creo que es el mismo que el vos. Si me dejan hacer felices a los demás, si me lo permiten. Qué bueno. ¿Y crees que los 4 ikigais anteriores potencian la fase en la que tú estás ahora? De todos se aprenden cosas, ¿eh? O sea, claro, de cuando, por ejemplo, cuando yo fui profesor de alemán, el alemán se considera una materia difícil. No lo es. O sea, es una lengua de dificultad intermedia. Las lenguas eslavas o el chino, mucho más difícil, o el japonés, ¿no? Pero yo aprendí a explicar de manera sencilla cosas que eran muy complicadas. Y eso luego lo he llevado a otros conceptos y a otros libros. O sea, todo lo que tú haces, los ikigais anteriores, los vas sumando y los vas integrando en lo que haces en tu vida, básicamente.
Es que es curioso que este último que has mencionado, los Alex Rovira, Antoni Bolinches, concretamente fue Xavier Guix quien dijo algo muy bonito de tus cualidades naturales, que es que tú sabes, cuando analizas una obra, un libro, lo que sea, en que tú sabes cómo señalar el distintivo, eso, potenciar eso de esa obra, que hará que esa obra sea mucho mejor. Sí, ¿no? Mira, o sea, es muy difícil saber lo que va a triunfar, pero yo, viendo la primera página de un libro, te diré, esto no va a funcionar. Vale. Incluso el primer párrafo. Porque yo tengo la suerte o la desgracia que mi gusto coincide con el de El pueblo amplio, ¿no? En el sentido, sí que puedo ir a ver una película de autor y muchas cosas, pero a mí me gusta lo que le gusta a la gente. Entonces, cuando yo leo una primera página de un ensayo, si a mí no me hace vibrar, si a mí no me interesa, a las personas comunes tampoco. Entonces soy un buen filtro para eso, creo. Bueno. Y sí que a veces puedo decir, mira, yo creo que se podría añadir esto. Del mismo modo, a veces ves en un texto algo que nadie ha hecho de esta manera y dices, esto tiene muchas posibilidades de deslumbrar. Y de hecho lo he acertado muchas veces. ¿Y de dónde crees que viene esta capacidad, si mirando tu vida en retrospectiva, esta capacidad de tener el mismo interés que los demás, ¿no? Y de tener esa conexión? A mí me atrae la gente sencilla y la gente humilde y la gente bondadosa. En mi infancia, mi héroe era un tío que se llamaba José María, que me hizo como de padre, que era un hombre con 0 estudios, pero un hombre muy amoroso, muy divertido. Con él veía el fútbol. Entonces, él me educó en los placeres sencillos de la vida y, de hecho, yo siempre lo digo, durante toda la jornada estoy en cosas intelectuales porque tengo que leer ensayos para El País, esto y lo otro, pero yo me acuesto escuchando la tertulia del fútbol porque me gusta ser uno más en este mundo tribu, de trabajadores. Sí, claro. No me gusta sentirme alguien especial o separado del resto. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito, Francesc. Bueno, para mí ha sido un honor tenerte aquí. Igualmente, sois geniales con ganas entrevistadores. De preguntarte 1000 cosas más, pero bueno, ya hemos llegado al final. Gracias por a venir. Vosotros por y sobre todo gracias calidez. por tu trabajo de querer aportar a la gente que se conecte más con su esencia, con su sentido, que creo que esta sociedad lo necesita tanto porque estamos bastante perdidos. Se nota tu calidez, tu calidad humana y tu... Y la vuestra también, por eso nos hemos reunido aquí. Qué bueno. Ha sido un enorme placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.